Puede comenzar. Correcto. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos nuevamente a este cuarto foro internacional de economía circular. Ahora en el bloque de desafío en la formalización de la industria del reciclaje en el Perú. Un bloque dirigido a todos los actores del sector privado, público, academia y sociedad civil relacionados a la actividad de reciclaje en el Perú. Les explico brevemente cómo vamos a desarrollar este bloque. Tendremos una primera presentación donde hablaremos sobre la problemática de la formalización del reciclaje en nuestro Perú. Y luego haremos 4 talleres en paralelo, 4 grupos a cargo de 4 coordinadores de primer nivel con mucha experiencia en el tema. Y luego de ellos nos volveremos a juntar para que cada grupo dé su visión, su punto de vista sobre esta problemática y sobre la tarea desarrollada en cada bloque. Como ustedes saben, el día de ayer presentamos los resultados de la primera encuesta de economía circular en la industria nacional. Y el primer desafío, y de forma mayoritaria, los industriales dijeron que era el tema del reciclaje, del sistema de reciclaje en el Perú. Y sobre todo poniendo énfasis en 2 temas: la formalización y la calidad del material reciclado. Esto nos lleva, por supuesto, a pensar en que necesitamos actuar en conjunto para darle una solución. No podemos seguir aceptando que el reciclaje esté en manos de la informalidad y que simplemente veamos esta realidad y no hagamos nada por cambiarla. Por lo tanto, este bloque lo que trata es analizar qué está pasando con esa informalidad o esa forma de trabajar que tenemos en el reciclaje en Perú y plantear algunas soluciones para que ojalá en el próximo foro estemos dando las soluciones o la implementación de estas soluciones. Bueno, para tratar este tema, importante tema, necesitábamos a una persona con mucha experiencia que conozca bien la realidad y que nos oriente sobre hacia dónde caminar con el tema del reciclado. Por eso que hemos invitado a la doctora Albina Ruiz, muy conocida por todos nosotros. Ella es asesora del despacho viceministerial de Pesca y Acuicultura de Produce, pero además, y todos la recordamos, como la fundadora de Ciudad Saludable. Todos la recordamos como la que ha hecho y sigue haciendo mucho por el reciclaje en el Perú. Así que con mucho gusto presento a Albina. Albina, por favor, adelante. Buenas tardes con todos y todas. Gracias, Jesús. Quiero agradecer a la Sociedad Nacional de Industrias por haberse hecho cargo de organizar este desafío con tanto cariño. Además, ha sido un proceso muy lindo. Y yo quería empezar esta tarde rescatando las palabras que dijo David McKinsey el primer día de este foro internacional, y él nos señalaba que más de 1.000 toneladas de recursos se queman cada año y que solo se recicla el 8,6% para reutilizar. Y un dato importante también es que desde los años 70 se ha triplicado la generación de estos residuos, cuando en realidad todo orienta, Naciones Unidas nos señala que deberíamos ir cada vez a producir menos residuos. Dicho esto, para hablar de reciclaje, necesitamos hablar de residuos sólidos y nos vamos a centrar en los residuos sólidos municipales, que es donde hay más data, porque lamentablemente sobre los residuos no municipales, que son todos los demás sectores, no hay mucha data que podamos discutir, y es lo que se está construyendo también, y esto es un desafío que todavía está en el Estado. Al 2020 se han generado más de 7.000 toneladas de residuos al año, y de esto significa que cada día estamos produciendo 21.658 toneladas, solo a nivel municipal, que significa viviendas, comercios, y entonces necesitamos realmente mirar qué está pasando con estos residuos. De hecho, la composición de los residuos es muy importante, por eso hablar de reciclaje significa saber qué tipo de residuos estamos generando. Estos son datos al 2020 que está en el CIGERSOL, publicados este año, porque es cuando reportan las municipalidades. Y ha habido un cambio. En el caso de residuos peligrosos, el año pasado se generaron, el porcentaje era 8,59 y ha crecido.
Eso indica que también el tema de la pandemia ha tenido cierta influencia y de hecho es importante, a mí lo que me interesa aquí rescatar, fíjense, el 76,5% de estos residuos generados tienen potencial de ser valorizados. Eso indica que no deberíamos invertir mucho en infraestructura de disposición final, sino nuestro foco debería estar cómo valorizamos este 76,5%. ¿Cuáles son los actores que participan y los más visibles, diríamos? Bueno, sobre todo son las fuentes de generación. En el caso de residuos municipales, pues son las viviendas en general, donde se encuentren, establecimientos comerciales y las instituciones públicas y privadas también. De hecho, los operadores autorizados según nuestro decreto legislativo 1278 son las organizaciones de recicladores formalizados, que pueden ser asociaciones o microempresas, y las empresas operadoras que se registran en el Ministerio del Ambiente, y la municipalidad y la institución gestora. Es el gobierno local que es la responsable de la gestión de estos residuos municipales, porque los no municipales es responsabilidad del generador, ¿no? En el año 2019, Ciudad Saludable hizo un estudio a nivel nacional, visitando botaderos, visitando las ciudades, y señalamos que había 108,000 familias de recicladores. El 2019, desde el Ministerio del Ambiente, lanzamos el Censo Nacional de Recicladores con mucho entusiasmo. Lamentablemente no todas las municipalidades completaron o enviaron la información, y por ende podemos hablar que a la fecha tenemos 6,182 censados. No indica que es la totalidad de lo que existe. Sin temor a equivocarme, yo podría decir que el número es muchísimo más. Y cuando hay desempleo, es una fuente de empleo. Hay mucha más gente compitiendo por esto, ¿no? De estos, se identificaron también 325 asociaciones de recicladores. Y fíjense, de este grupo censado, el mayor porcentaje siguen siendo recicladores informales todavía. Los recicladores formales que han sido censados son 2,643, y este otro bloque son los que trabajan en los botaderos, como vamos a ver ahora, que todavía hay una gran cantidad de botaderos en el país donde están operando los recicladores, y también en las calles. De hecho, hay personas que todavía de manera informal están en las calles, ¿no? Y es muy importante que tomemos en cuenta eso. Estos son algunos datos del programa de incentivos. No voy a hablar hoy del programa de incentivos porque eso daría para una charla completa. Yo tengo serios cuestionamientos ahí desde el primer día. Se ha tratado de ir haciendo cambios, se han ido haciendo mejoras definitivamente. Estos datos nos indican que la pandemia ha afectado. Definitivamente durante la pandemia se suspendió la recolección selectiva. En mi entender, no debió suspenderse, porque si se hacía recolección de residuos, podrías hacer la recolección selectiva y tenías que cumplir con todos los protocolos, pero bueno, no se hizo y se tardó además. Fue desde el Ministerio de Producción que se trabajó el sustento para el primer decreto de urgencia, poniendo el retorno de reciclaje en el primer bloque, en la primera etapa, y luego el MINAM trabajó obviamente ya el protocolo. Y podemos ver la disminución que ha habido en el 2020, y esta proyección, estos 72,275,80 que ven ustedes al lado derecho, es lo que el Ministerio del Ambiente ha proyectado en el plan de incentivos de este año. Si todas las municipalidades que están implementando esta meta 3 cumplieran al 100%, lo que se recuperaría sería 72,275 toneladas. Sigue siendo menor que el año 2019 y ojalá pasemos esta meta, pero los indicadores no nos señalan eso. Entonces, de esto que el año pasado se valorizó, ojo que estas 59,000 toneladas, que representan el 0,8% del total generado, no indica que todo es reciclable. Como podemos ver, la mayor cantidad son de residuos orgánicos que se están valorizando en compost, y solo 24,846 toneladas son las que van nuevamente al círculo productivo, que representa el 0,3 del total generado. 0,3. Obviamente, este no es el total de los residuos que se generan, que se reciclan en el país, es mucho mayor, y ese otro gap viene del sector informal. Como hemos visto, que hay más cantidad de recicladores informales, entonces eso viene
de ese sector, ¿no? Y este es el precio en Lima, porque es donde más fácil se puede recolectar la información. Miren cómo ha ido variando. De hecho, la pandemia lo que no ha afectado el precio, sino ha afectado la cantidad de residuos reciclables, ha sido menor. El monto, por ende, el precio es mayor. Y eso es lo que hay que tener cuidado también, que cuando incrementemos el reciclaje tenemos que tratar de mantener esos precios, porque si reciclamos más y el precio baja, afecta a los recicladores, sobre todo de base, que están en la base de la pirámide, y es importante por eso cómo dinamizamos el sector productivo con material reciclado en todas las áreas posibles. Aquí he puesto una lista de los materiales y pueden ver la variabilidad. Los que no aparecen, porque sí se recuperan, pero son por los que tienen precio bajísimo y además por ser el precio bajo, sobre todo los informales no lo van a recuperar y al interior del país menos, como es el Tetra Pak o el vidrio, por ejemplo, de color, ¿no? Entonces, y hay que pensar que la cerveza cada vez se vende más en envases no retornables, entonces ahí también hay cosas que tenemos que empezar a discutir y pensar. Y lamentablemente todo eso que no recuperamos, todo eso que no reciclamos está yendo a botaderos, se ha incrementado. En el 2018 OEFA identificó 1.548 botaderos y al 2020 OEFA ha identificado 1.637. Y en 405 de ellas hay segregación en la fuente por recicladores, por familias recicladores que están ahí. De hecho, se ha incrementado el número de rellenos sanitarios. Estas 5 celdas transitorias son las que han sido proyectadas, solo 4 están operando ahora. La quinta, que es de Coronel Portillo en Pucallpa, lamentablemente han tenido un problema con la empresa constructora que han tenido que suspender el contrato. Y ya también se han incrementado los rellenos de seguridad. Antes podíamos hablar solo de 1, luego de 2, ahora podemos hablar de 6. Pero eso no es lo más importante. Lo importante, como hemos visto, si realmente valorizamos ese 76,5%, no deberíamos invertir tanto en grandes infraestructuras, y lo que sí deberíamos invertir obviamente es en cerrar los botaderos y en esto, en las plantas de valorización. Y aquí también yo quiero comentar algo porque es importante que sepamos. Cuando nosotros llegamos al ministerio encontramos que todos los proyectos de inversión bajo el fondo de crédito del BID, las plantas de valorización estaban en el mismo relleno sanitario, cosa inaudita que uno dice, pero ¿dónde tenían los dedos en la frente? ¿Cómo es posible que tengamos que llevar todo el material reciclable hasta disposición final, gastando combustible, emitiendo gases de efecto invernadero, y luego retornando otra vez a la ciudad, porque es en la ciudad donde se vuelve a reprocesar? Se logró hacer algunos cambios y en los proyectos que ya con inversión de JICA se logró, ya no en las 23 ciudades, pero por lo menos 2 de las que ya se han inaugurado, como son Sechura y Paita, ya estas plantas de valorización de material reciclable están en la ciudad y están operados por recicladores. Y en los nuevos que están en proceso de construcción, como son Aymaraes, Nuevo Chimbote y Azángaro, también se están considerando ya estas plantas de valorización en la ciudad. Pero aquí también es un desafío para el Estado. El Estado tiene que invertir más en plantas de valorización. Las municipalidades también tienen que poner recursos para ello. Y no estén pensando las municipalidades que van a hacerse ricos si ellos manejan. No, en realidad los y las recicladoras ya saben cómo hacerlo y es mejor hacerlo de la mano de ellos y además que ayudamos a generar empleo verde que tanto hemos discutido también estos días, ¿no? En realidad el tránsito hacia la economía circular es una responsabilidad de todos, como podemos ver aquí. Si hablamos del reciclaje, que es una de las R's en el marco de la economía circular, en realidad hay responsabilidad de los gobiernos locales, que son los gestores, pero hay del gobierno central también, del ejecutivo, porque el MINAG es el ente rector, pero hay sectores como Produce, por ejemplo, que ya está con su hoja de ruta y vienen otras hojas de ruta en camino. Están obviamente nosotros como generadores, y digo nosotros como ciudadanos, todos, ahí sí estamos todos, ahí es el presidente, el empresario, el profesor, el policía, el ama de casa, todos somos generadores.
y ahí es importante cómo en realidad nos comprometemos a hacer la separación en la fuente. Están los y las recicladoras, las empresas operadoras, y si todos cumplimos nuestro rol, deberíamos llegar a la circularidad, y no lo va a hacer de la noche a la mañana, pero tenemos que tener claridad, y aquí la academia también tiene un rol importante. Hoy tiene que formar a sus profesionales pensando en la circularidad, pensando en el cierre de ciclo, en la trazabilidad, y eso en todas las carreras, porque si nos empezamos a preguntar quiénes son los que diseñan los sistemas productivos, los sistemas de desagüe en el país, el sistema energético, son profesionales, son ingenieros, ingenieras, y quienes promueven también somos profesionales de diferentes carreras. Entonces necesitamos, al igual cuando hablábamos que la educación ambiental tiene que estar transversal, pues la economía circular también tiene que estar transversal. De hecho, la pandemia nos ha retado. Ya les dije que se suspendió la recolección selectiva, y volver a implementar la recolección selectiva requiere de elaborar un plan COVID, de aprobar ese plan COVID, de registrar el plan. No todas las organizaciones de recicladores tienen la capacidad para hacerlo, no todas las municipalidades tienen la capacidad para acompañar, y entonces este es otro reto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer desde la sociedad civil, desde el Estado, desde el sector privado, para asegurar que todas las municipalidades vuelvan a implementar la recolección selectiva, más ahora que el decreto legislativo 1501 ya señala la obligatoriedad en el 100% de la población, de las empresas, de los comercios? De hecho, un tema que se vio afectado también con la pandemia es el tema de sensibilización, de capacitación, de comunicación, de educación. Por obvias razones, esto no se ha seguido desarrollando, y en realidad eso también ha impactado en el reciclaje. Se ha visto en realidad que ha disminuido, y esto no pasa solo en el Perú. En Estados Unidos, en Europa, si no están permanentemente con los mensajes, en realidad baja esa conducta, porque también hay movilización de las personas, ¿no? Y de hecho es un tema que probablemente se ha manejado más en redes sociales. Hemos tratado, cada uno de los que somos responsables y conscientes, de decir, yo sigo separando en casa, yo sigo acumulando, yo sigo esperando a los recicladores, y cuando uno ha separado, pues fuimos los primeros en llamar al municipio para decir, oiga, ¿cuándo ustedes vuelven? Y Miraflores, ¿para cuándo? Y San Isidro, ¿para cuándo? Y Comas, ¿para cuándo? Entonces eran las preguntas de los que estamos comprometidos, ¿no? Y de hecho esta transición en esta mirada de no solamente usar recursos naturales para producir y luego descartar, sino pensar qué cambios debo hacer, desde pensar en el ecodiseño, en productos de mayor durabilidad, cómo hacemos los procesos también de presentación de envases y embalaje. Ese es un tema que también tenemos que mirar, y lo he desarrollado como algunas ideas que vamos a compartir. Y justo aquí he puesto algunos retos y desafíos. Me atreví a poner algunas que creo que van a poder servir también en el trabajo de grupos. De hecho, necesitamos desde el sector público promover la suscripción de más acuerdos de producción limpia en más sectores. O sea, hoy tenemos en industria, hemos avanzado este año también a tener ya en pesca, pero tenemos que ir pues a agricultura, empresas mineras, empresas eléctricas. Deberíamos estar firmando APLs con todos, y no pensar solamente que sean acuerdos de producción limpia en residuos, sino que vayamos más allá. Todo el tema de coeficiencia en energía, en agua, en muchas otras cosas podemos mirar, ¿no? De hecho, necesitamos seguir generando este marco legal. Tenemos algunas ayudas como el propio decreto legislativo 1278, que tiene como principio la economía circular, o como el Plan Nacional de Competitividad, o el Pacto por la Economía Circular, pero necesitamos un marco legal que genere esta transición de manera más rápida, que fluya en todos los sectores, ¿no? Y esto también va a pasar, obviamente, y un reto grande es cómo capacitamos a los funcionarios, a los trabajadores del sector público, para transformarlos en agentes de cambio, y no solamente meros administradores, sino que sean creadores, sean innovadores, ¿no? Y de hecho esto permite también desde el Estado incentivar la creación de nuevos emprendimientos circulares. Producción mismo tiene los fondos como desde ProInnovate,
o desde PENIPA, el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, donde ya hemos puesto que tienen mayor porcentaje los proyectos que tienen esta mirada circular, pero habrá que pensar también en ProInnovate, y en todos los fondos que el Estado saque a concurso desde los diversos sectores, deberían tener mayor puntaje aquellos emprendimientos con mirada circular. Y tenemos que romper las barreras burocráticas para la creación justamente de estos modelos circulares, porque nos retan, porque alguien va a decir, como nos ha pasado en Produce cuando estábamos haciendo la hoja de ruta, alguna dirección, decir, ah, no, pero en mi ROF no me dice nada de eso. Vaya, vaya, así no vamos a cambiar nunca, ¿no? Entonces necesitamos también hacer esos cambios. Y necesitamos incentivar esta cultura de la circularidad en la población. Y lo tenemos que hacer de la mano, el Estado, la empresa, la sociedad civil, o sea, todos tenemos que tener el mismo mensaje, hacia dónde vamos, ¿no? A quién premiamos. Y eso significa, nosotros hacemos nuestra parte como consumidores responsables y también con el Estado, con las compras responsables desde el Estado. Y esto va a obligar también a que las empresas sepan, ah, me van a comprar si en realidad yo soy un productor responsable, pero para eso significa que también tenemos que premiar, que las compras del Estado deberían premiar a aquellas empresas que están haciendo bien. Y obviamente, cuando hablamos de fortalecimiento de gobernanza, significa fortalecer la gobernanza del país en todos los niveles, a nivel local, regional, nacional, pero también la gobernanza en las propias empresas, que haya ese cambio de chip, que sí, la empresa está para generar cuentas en azul, pero sin hacer daño, sino pensando en realidad qué estamos haciendo con estos recursos que estamos sacando. Y eso significa que nos reta a nuevas capacidades al interior de nuestras empresas, al interior de los gobiernos y al interior también de la propia sociedad, de las propias organizaciones, de las ONGs, nos reta esta otra mirada, ¿no? Y tenemos que continuar, o sea, se ha detenido, yo siento que se ha detenido, le pusimos mucho punch en el 2019, hicimos acuerdos, tenemos a la Universidad Nacional de San Marcos como como una de las entidades certificadoras. Entiendo que ahora también Ciudad Saludable estará como una entidad certificadora, pero ahí nos quedamos, no hicimos más, aún no podemos decir si hemos certificado a un reciclador con sus competencias. Desde Ciudad Saludable se certificó con Senati en su momento, durante los inicios del año 2004, 2005, 2006, cerca de 1000 recicladores tienen certificados por Senati, pero podemos ir por más. Y obviamente los programas de educación ambiental y estos mensajes de difusión, que no cada uno saque un mensaje, sino que pueda ser un único mensaje que se difunda por radios, por televisión, por todos, y cómo comprometemos también al sector privado que está en el rubro de comunicaciones. Más rápido voy a ir. De hecho, es promover los principios tanto de responsabilidad compartida como el de responsabilidad extendida al productor. Y esto tiene que ver con lo último, que estamos hablando de aprobar prontamente el Decreto Supremo sobre envases y embalajes como un bien priorizado, que en el 2019 lo hicimos y ahora está en proceso de elaboración. El decreto legislativo 1501, que hace la obligatoriedad de la separación en fuente, no ha sido reglamentada aún. Tuvo plazo de 3 meses y ya pasó un año. Y aún no se ha prepublicado, pero aún no se ha vuelto a publicar. Entonces, algunas municipalidades dicen, pero si yo no sé, en el reglamento me tendrá que decir cómo voy a hacerlo, si es progresivo, cómo lo voy a hacer, ¿no? Y también las empresas, obviamente. Y esto tiene que ver también con la ley de plásticos, que estos días hay mucho debate, y es que en realidad no se han terminado de elaborar y aprobar los reglamentos técnicos que permitan cumplir con los plazos establecidos. Y muchas veces la sociedad civil no sabe esto. Y de los 5, eran 6 reglamentos técnicos que se convirtieron en 5, y de estos 5 solo uno está a puertas de aprobarse, que ya pasó CCB, pero los otros 4 están en proceso de aprobación y según el cronograma estarán para agosto del 2022. Y sin embargo la ley debería entrar en toda su aplicabilidad en diciembre de este año. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que esto se compagine realmente y no nos pase esto? Y obviamente necesitamos metas claras sobre estrategias que se adoptarían en este tránsito hacia la economía circular. Desde el sector privado, lo mismo, más APLs, pero en los demás sectores. Jesús es un lindo ejemplo con Coplas. Cuando hablamos de este tema y lo retamos, el primero dijo, ya, yo agarro el guante. Y ahora lo que queremos es que los otros sectores también, que hayan más presidentes de comités en la SNI como Jesús, que digan, ya, yo agarro el guante y contagien a los demás.
De hecho, las empresas tienen que tomar la decisión de hacer este tránsito hacia la economía circular. Todos estos días hemos visto que si no lo hacen, es como van a ir quedando fuera. Y hay muchas ventajas, hay retos, por supuesto, hay desafíos, por supuesto, nada es así facilito, pero es a lo que tenemos que ir. Y de hecho necesitan hacer la trazabilidad de sus productos o servicios, hacer el análisis del ciclo de vida, se requiere implementar diseños sostenibles de sus productos y servicios. Y esto significa que también incluyan a los y las recicladoras formalizadas como proveedores directos, porque esto también puede ayudar a la formalización, porque si los recicladores saben que pueden vender a mayor precio, pero para eso tienen que estar formalizados, entonces es una forma también de todos ir haciendo nuestra parte para ir a la formalidad. Y obviamente necesitamos buscar nuevas fuentes de energía y sustitución, obviamente, de la materia prima, y obviamente eso pasa por el reciclaje. De hecho, también es importante que veamos cuáles son los nuevos puestos que podemos crear en este modelo de empleo circular o empleo verde, empleo decente. Y también es importante generar la simbiosis industrial, como en un conglomerado, en un parque industrial, pues los residuos de uno pueden ser materia prima de otros. Entonces, ¿cómo vas generando esa simbiosis industrial de la cual se ha hablado también mucho estos días? De hecho, es importante que sus proveedores también sean los que estén migrando al modelo circular, porque la empresa grande puede ayudar a que sus proveedores, las empresas más pequeñas, también hagan ese tránsito. Y es muy importante que nos enfoquemos en el ecodiseño de los productos, de los servicios. Tenemos que eliminar la obsolescencia programada, porque por favor nos estamos nos estamos llenando de una cantidad de residuos y sobre todo en aparatos eléctricos y electrónicos, por ejemplo, gran parte, la mayor parte todavía siguen siendo residuos peligrosos. Y tenemos que evitar el sobreembalaje de los productos, porque a veces estamos embalando de más. No entiendo por qué los supermercados tienen que estar en una base de Tecnopor y luego con film, o sea, con el plástico de baja densidad. No tiene sentido, cuando debería estar a granel y tú vas llevando tu bolsa y ahí te lo pesan, ¿no? Y se tiene que hacer inversión también en innovación, por supuesto. Y desde la ciudadanía necesitamos día tras día tras día seguir ahí hablando de la compra y del consumo responsable. Necesitamos ir a las prácticas de las 10 R's, porque ahora ya no podemos hablar solo de 3, ahora hablamos de 10 y probablemente son más. Y tenemos que ir a hacer la compra de productos que estén sin sobreembalaje, si es posible que no tengan embalaje. O que su embalaje pues sea reciclable o biodegradable, ¿no? Y de hecho también tenemos que hacer uso de transporte sostenible. Sobre todo cuando hablamos de reciclaje tenemos que hacer la separación en la fuente, pero para hacer la separación en la fuente yo primero tengo que comprar un producto cuyo envase o embalaje es reciclable. Si no es reciclable, estoy más bien colaborando a que esos botaderos sigan creciendo y siga yendo más residuos al relleno sanitario. Y si yo compro en negocios que sé que están invirtiendo en modelo circular, pues también estoy haciendo mi parte. Y de hecho, ya hemos hablado eso de la compra con envase de embalajes reciclables, buscar mecanismos, de hecho, que ayuden a los productos circulares a ser competitivos en el mercado. Eso, si yo conozco de un producto, pues lo hablo con mi familia, con mis amigos, trato de ponerlo en mis redes, ¿no? De hecho, necesitamos que haya mayor eficiencia en la recolección selectiva de estos residuos aprovechables, y eso significa que también como ciudadanía exijamos a los gobiernos locales que eso se dé, que haya mayor apoyo a las organizaciones de recicladores y sobre todo tenemos que ser ejemplo. No puedes pedir a tu familia que separe los residuos si no lo haces, no puedes pedirlo a tus compañeros de trabajo si no lo haces, no puedes ir más allá de la comunidad si tú no lo haces. O sea, lo que buscamos es tener que contagiar a los demás. Y sobre todo, si ya lo hacemos, vamos a ser vigilantes de que el gobierno local, sobre todo, implemente estos programas de separación en la fuente, recolección selectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Albina. Escucharte, la verdad, es alentador. Siempre que tocamos estos puntos y conversamos contigo sobre el tema de reciclaje, me generan muchas más iniciativas y temas que compartir con todos. Yo me quedo con algunos temas que tú has mencionado. Primero, que sí es cierto, lo importante no es contar con más rellenos. ¿Hasta cuándo vamos a ir pidiendo más rellenos sanitarios? Lo que deberíamos estar pidiendo es que no generemos residuos para tener la necesidad de tener más rellenos. Es así de simple, es un tema muy elemental que hay que cambiar el sistema y la forma de pensar. Dos, totalmente de acuerdo contigo cuando hablas de las empresas que algunas todavía siguen priorizando y pensando solo en la rentabilidad económica.
cuando todos sabemos que desarrollo sostenible significa que además de tener o hacer desarrollo económico, deberíamos generar que eso sea socialmente inclusivo y además ambientalmente responsable. O sea, ese es un término que ya debe enseñarse en las universidades. Por favor, los amigos que enseñan finanzas en las universidades, dejen de hablar que el valor, generar valor en la empresa es generar rentabilidad económica. No, también metamos el tema de la rentabilidad social y la rentabilidad ambiental. Ya cambiemos ese chip y esa forma de hacer empresa en el Perú. También me quedo con el tema de que identificar los retos, en este caso del reciclado como estamos hablando, para nada debe significar una excusa para no hacer nada. Cuando uno identifica retos no es para decir, por eso no hago nada, no, es para justamente empezar a hacer más cosas. Así que ahí les dejo esa idea. Busquemos, sigamos buscando, identificando retos, pero no para buscar excusas, no para seguir avanzando en esto. Y por último, el tema del sobreempaque. Y te cuento, Albina, rápidamente y a todos los amigos, una experiencia cortísima que me pasó la semana pasada. Nada más fui a un supermercado a comprar varias cosas, entre ellos estaba buscando unas paltas, estaba con mi hija. Y cuando voy al sitio donde estaban las paltas, mi hija me hizo una pregunta. Papá, ¿por qué las paltas los ponen en un empaque de un plástico con una base cuando la palta tiene su propio empaque? Me dice, tiene un empaque natural, no necesita más empaques. Y yo me quedé pensando y dije, tienes toda la razón. La naturaleza ya hizo su trabajo y nosotros estamos viniendo a complicar la vida de la naturaleza. En corto, eso que me pasó es lo que está pasando todos los días en nuestro país y no nos damos cuenta, por el amor de Dios. Hagamos empresa responsable. Yo soy uno de los primeros en salir a reclamar eso. Y esta sensibilidad, les cuento a todos los amigos, esta sensibilidad por el tema de la economía circular y el reciclaje fue gracias a que Albina me indujo en estos temas y me convenció y me hizo ver toda la realidad que hay detrás de la industria del plástico. Muy bien, ahora continuando, gracias Albina, te invitamos a que te quedes, vamos a hacer un trabajo ahora de los talleres. Quiero presentar a los 4 coordinadores de los 4 talleres que vamos a tener en grupo. Vamos a tener en paralelo 4 talleres donde se van a hacer enfoques sobre el tema de los desafíos de la formalización en la industria del reciclaje, pero cada grupo con un enfoque especial. Nos acompaña esta tarde Paola Roldán, todos la conocemos, ella es directora ejecutiva de Ciudad Saludable y su taller se va a encargar de darle el enfoque al estudio sobre el empleo decente e ingreso justo de los recicladores. Paloma, un minuto por favor, ¿qué expectativas tenemos respecto a este taller en tu grupo? Gracias por aceptar ser coordinadora también. No, muchas gracias por el espacio. Bueno, dentro del grupo lo que esperamos a partir de justamente todo lo que se ha ido conversando, porque sabemos que estamos en realidad enganchados acá desde hace días, y pensando en conjunto a través de la virtualidad que nos permite eso, es justamente poder aterrizar después de esta mirada que nos ha dado Albina, esta mirada país y algunas cosas que no están funcionando y otras en las que sí hemos avanzado, poder ir mucho más en la profundidad a qué sucede en relación al empleo decente, a ingresos justos, en relación a un actor socioeconómico que es súper importante en las cadenas de reciclaje en nuestro país, que son los y las recicladoras, y poder entender mucho más cómo podría justamente avanzarse en este empleo no solamente decente, sino empleo verde, porque quizás se le ubica más como empleo verde y no tanto como empleo decente. Y necesitamos justamente desde la experiencia, sabemos que hay muchos desde el sector empresarial que están aquí, desde cooperación internacional también, que podamos construir una mirada 360 de las causas y las posibles soluciones o oportunidades que identificamos desde donde estamos viniendo y compartiendo en este espacio para tener una propuesta que nos sirva de hoja de ruta probablemente para ver por dónde seguimos hacia el siguiente año. Gracias, Paloma. Muchos éxitos en tu taller. Nos acompaña también Edson Espinosa. Él es de la Dirección de Gestión Ambiental de Produce y con quien ya hemos tenido oportunidad de compartir estos días en varios temas. Edson, bienvenido. Gracias por aceptar. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos en tu bloque que va a tener, obviamente, el enfoque del sector público? Jesús, muchas gracias a todos. Y es siempre admirable escuchar a la doctora Albina. Particularmente yo desde el tiempo de la universidad le sigo mucho el desarrollo del trabajo de Ciudad Saludable
El tema de reciclaje lo quiero comentar solo como un pequeño dato, ¿no? Mi tesis de grado incluso estuvo vinculada al tema de la gestión municipal de residuos sólidos, y había mucha información que yo rescataba sobre el tema de la formalización y el uso de como una fuerza que coadyuve a la gestión pública, precisamente en este rol de la gestión de residuos en Chiclayo, Lambayeque, que la doctora seguramente tiene todo ese know-how y el dato de cómo en Lambayeque es un álgido problema la gestión de residuos, era precisamente el hacer uso de la formalización del equipo de recicladores, que con el tiempo ya tuvimos una norma que lo reguló, pero aún estamos en debe. Y precisamente ahí es donde queremos apuntar en esta jornada con la información y la antesala de lujo que nos ha dado la doctora Albina, poder enfocar cómo de estos puntos que ella ha tocado muy precisamente, poder ahondar en cuanto a retos y desafíos del sector público, teniendo en cuenta nuestro rol como promotor, que lo hemos venido repitiendo, como regulador, cómo podemos dar las pautas y marcar el camino, y también como fiscalizador, en un sentido no de castigador, pero sí en un sentido de poder identificar en el mercado dónde están, por ejemplo, en este contexto, opciones para intervenir y para poder corregir, porque fiscalizar en un sentido amplio no es solo castigar, es también advertir dónde desde la evaluación se puede mejorar. Entonces, eso es un poco lo que esperamos en esta jornada, y con las personas que se integren en este equipo, en este trabajo vamos a poder apuntalar bien para poder compartir en la plenaria nuestras conclusiones. Muchísimas gracias. Gracias, Edson. Muchos éxitos también. También nos acompaña Roxana Díaz, que es consultora en economía circular de la Unión Europea, trabajó en el MINAM, es organizadora de este evento, en fin, tiene mucha experiencia en lo que es economía circular. Roxana, por favor, ¿qué expectativas en tu taller? Hola Jesús, buenas tardes a todas y a todos. Encantada de estar acompañándoles el día de hoy. Bueno, conmigo vamos a analizar los retos de la formalización desde el enfoque económico. Vamos a tratar de verlos desde el enfoque de economía circular. Espero que podamos conversar sobre los retos y las oportunidades de la oferta, de la demanda, de la estructura del mercado. Por ahí tuve la oportunidad de ver específicamente la estructura del mercado del plástico y cómo hay necesidad de poder analizarla y rediseñarla tal vez para poder atender realmente las necesidades y particularidades de nuestro país. Si bien es cierto que necesitamos industrializar y profesionalizar nuestra industria de reciclaje, también es importante en este marco de la economía circular recordar de que este proceso de industrialización, tal vez una industria 4.0, 5.0, que ya son las nuevas tendencias, pues tiene que hacerse de la mano de una transición justa, ¿no? Donde logremos profesionalizar e industrializar la actividad, pero incorporando, adoptando, trabajando con las poblaciones vulnerables. Es decir, pasemos hacia esta nueva industria del reciclaje todos juntos, todas y todos, sin dejar a nadie atrás. Entonces, encantada de acompañarlos esta tarde. Muchas gracias, Roxana. Omití decir que el enfoque de tu taller era economía. Ya bien lo has explicado. Muchísimos éxitos, Roxana. Y también nos acompaña nuestro amigo Gunther Merzal. Él es gerente de fortalecimiento de capacidades y gobernanza del proyecto Clean Cities Blue Ocean. Y su enfoque, y además decir que todos recordamos a Gunther como el exdirector general de Educación y Cultura del MINAM, con quien hicimos maravillosos trabajos en el MINAM. Gunther va a llevar su taller a analizar este desafío bajo el enfoque de educación y ciudadanía, que es su especialidad. Gunther, ¿qué expectativas de este taller? Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, Jesús, agradecer la invitación para estar en esta sesión y realmente compartir con Albina, contigo, con todo este panel tan maravilloso. Y por lo otro, realmente felicitar a Albina porque creo que estos espacios son súper importantes para ver efectivamente cuánto hemos avanzado. Nuestro país ha avanzado bastante en muchos temas diversos. Nos hemos, creo que también colocado entre uno de los países, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico, que tiene una serie de acciones súper interesantes y políticas y programas que hemos avanzado, pero también nos hemos quedado con algunos temas que requieren seguirse empujando y sacarlos adelante. Desde el grupo que a mí me toca coordinar ahora, la idea es que podamos ver los temas de educación y ciudadanía, como tú lo has dicho, y sobre varios temas que han señalado, ¿no? El tema de la educación, el tema de la educación y capacitación, por ejemplo,
la formación de nuevos profesionales que tengan, como decías tú, este nuevo chip, ¿no? Este chip de pensar ya circularmente en qué van a hacer y que van a liderar los nuevos negocios en los próximos años. Pero también el fortalecimiento y la capacitación de los recicladores, por ejemplo, ¿no? Albina colocaba estos temas también como unos temas importantes que hay que continuar. Entonces, y por otro lado, todo el tema de ciudadanía, cómo ejercemos y cómo el ciudadano de a pie, el vecino, vecina, ejerce sus derechos, pero también sus deberes, ¿no? Esos deberes realmente que estén y que contribuyan a un mejor reciclaje, a la cadena de valor de reciclaje. Hay muchos todavía temas en cuanto a cómo estamos separando los residuos, qué reciclamos, qué no reciclamos, qué tiene potencial, pero también la capacidad de tomar decisiones de compra, ¿no? Hasta dónde compramos un producto al que le damos mayor valor porque efectivamente puede o tiene un mayor potencial de ser reciclado. Entonces, todos esos temas realmente los queremos ver en el grupo y recibir todos esos aportes, porque efectivamente, y también como lo mencionó Rosana, la idea es que podamos tener, y Paloma, tener una hoja de ruta que podamos fortalecer en el próximo año y en el próximo encuentro seguramente de economía circular nos veamos. Excelente, excelente, Gunther. Ya veo hacia dónde está enfocado tu taller y ya me estoy imaginando los resultados. Estoy ansioso por escuchar esos planteamientos de cada uno de los grupos que sin duda va a servir una guía y una pauta para trabajar en todo lo que resta del año y hasta el siguiente foro para dar cuentas en el siguiente foro de todo lo que hemos avanzado, ¿no es cierto? Porque a eso deberíamos acostumbrarnos, que los foros no sean solamente una secuencia continua de discursos, sino compromisos que en el siguiente foro hay que dar cuenta, ¿no? Yo me comprometí esto y esto es lo que hemos hecho. Yo creo que eso es una norma que habría que poner en estos foros de todos los años. Muy bien, sin mayor preámbulo, vamos a dar pase a que se haga que se abra los talleres, en los 4 talleres, y retornamos entre 35 a 40 minutos máximos para escuchar los resultados de cada uno de estos talleres. Muy bien, señores, nos encontramos en breves momentos.
Buenas tardes a todos quienes se encuentran acá. Por alguna razón no aceptaron la invitación al breakout room. Si necesitan ayuda de algún tipo, me avisan.
Ya nos volvieron. Muy bien. Veamos si ya estamos todos. ¿Me ayudan, por favor? ¿Están los 4 grupos ya reintegrados? Sí, ya están en sala. Perfecto, muy bien. Entonces, con bastante expectativa vamos a escuchar los resultados de estos 4 talleres, que sin duda, como lo habíamos comentado, van a servir para trazar una línea de trabajo y ojalá podamos en el siguiente foro demostrar que hemos avanzado en este tema tan sensible para un modelo circular. Y vamos a empezar con Paloma. Paloma, por favor, tenemos 4 minutos para exponer nuestros resultados. Perfecto. Voy a tratar de resumir todo lo que el equipo ha compartido porque ha sido bastante nutrido. Entonces voy a comenzar con las causas que se identificaron como justamente estas que contribuían a dificultar el empleo más decente, un ingreso más justo por parte de los y las recicladoras. Lo primero en relación a la comunidad o a la población es que hay desconocimiento sobre cómo hacerlo, sobre las cadenas o el viaje de los distintos tipos de residuos, ¿no? Y eso genera justamente un serio problema. También tenemos una dificultad en cuanto a que el mismo trabajo tiene, digamos, una situación de vulnerabilidad en cuanto a lo inseguro que puede ser en algunas zonas del país, en cuanto a las enfermedades que genera, y eso coloca a los recicladores también en una situación más compleja. También que no se cuenta con un mapa de ubicación y de caracterización justamente que vaya en diálogo con un censo nacional, ¿no? Que es una gran dificultad. Que todavía los residuos orgánicos, por ejemplo, no se trabaja con ellos a gran escala, hay pilotos en distintas partes del país, pero todavía falta que realmente tenga carácter nacional. También hay una gran dificultad histórica que es que los fondos que llega, el dinero que llega por los programas el programa de incentivos, por la meta 3 a las municipalidades no es visto, no llega, no es percibido por los recicladores y recicladoras tanto en la compra de bolsas o en el recambio de uniformes o en los mismos equipos de protección personal ahora que con la pandemia que son incluso mucho más necesarios y más frecuentes en cuanto a recambio, que hay dificultades de relacionamiento por parte de los recicladores y los gobiernos locales, hay una brecha, una pérdida de confianza, que también hay un tema, digamos, más coyuntural y sistémico que tiene que ver con el porcentaje de informalidad en nuestro país y cómo eso llega a prácticas sociales de desconfianza, de sacarle la vuelta a la regla, de distintas cosas, ¿no? También dentro de eso va justamente un temor justificado a la formalidad, porque significa un pago de impuestos y además a veces la población no está separando, hay un gran porcentaje de merma y eso genera dificultades. Y también lo último es que hay una gran competencia desde la informalidad, desde los mismos recicladores informales hasta el mismo personal de la municipalidad que podemos ver en distintas partes del país recogiendo materiales. En cuanto a las soluciones, está bastante nutrido lo que ha salido del grupo. Hay toda una serie de propuestas en relación a la comercialización o a la venta del material. Una idea muy interesante, la posibilidad de una comercialización en red entre distintas organizaciones de recicladores que puede darle más potencia, que eso permita la venta directa de los recicladores a las empresas, pero con mejores acuerdos comerciales. También que haya, por ejemplo, se desarrolle el sentido del trabajo cooperativo a mayor profundidad, que se necesita también trabajar en eso desde el lado de fortalecimiento de capacidades, que puede ayudar mucho también en ese sentido, mejorar las condiciones en términos de la salud, ver beneficios o incentivos en cuanto a la entrega de EPPs. Por otro lado, toda la parte que tiene que ver con comunicación, que es necesario la difusión y educación desde las municipalidades, pero también hay opciones desde las mismas empresas, desde las marcas que se tienen, desde los lugares o las mismas cadenas, o los proveedores que están, digamos, en el negocio, que pueda fortalecerse corredores de reciclaje en el país con características regionales y locales. Esto es algo que puede hacer el sector empresarial, también que se puedan abrir desde el sector empresarial nuevos mercados, mercado a nuevos materiales. De hecho, cambios que podrían hacerse con el monomaterial podría ayudar a eso, por ejemplo.
que puedan hacer modificaciones y que también, sobre todo desde el sector empresarial, haya una valoración a los recicladores desde el rol que realizan, que podríamos llamarlo como especialistas en empaque y embalaje post-consumo, en la lógica de economía circular, que hayan propuestas de logística reversa desde las empresas que se concadene con todos los otros actores dentro de las distintas ciudades, fortalecer también algo que ya está en nuestro marco normativo, que es el miércoles de reciclaje, y que justamente las municipalidades entiendan que también deben sumarse a la recolección, y eso debe quedar justamente en las organizaciones de recicladores, porque no se trata de que las municipalidades piensen que tienen que hacer la comercialización o ir hacia eso, como Albina decía, pues sacar mucho dinero por ese lado, que es necesario revisar el caso de lo que ya se ha avanzado en Brasil y en Colombia por el pago por tonelada de material recolectado, de material reciclable en los recicladores, y que de la mano con eso puede ir pues escalar la cobertura de los programas municipales de reciclaje, ¿no? Porque tiene que haber una mayor penetración, digamos, de este servicio. Ahí hay un tema de incentivos, bonos, objetos, se decía que se puede evaluar o revisar el ejemplo de los bonos de carbono para que pueda irse más allá. Y luego hay toda una parte que tiene que ver con el rol de los recicladores y recicladoras, una gran preocupación en cuanto a visibilizar positivamente el trabajo, a que los recicladores y recicladoras vean justamente la potencia y la resiliencia ambiental de sus historias, que se reconozca justamente que el relacionamiento de algunos actores y de algunos miembros de la ciudadanía, vecinos y vecinas, tiene que cambiar, porque hay un maltrato sistémico que es parte del problema de exclusión de estas personas. También dentro de eso, que hay que desarrollar en la parte de investigaciones más conocimiento sobre la trazabilidad de los materiales, sobre dónde se deben ubicar nuevos puntos limpios, por ejemplo, para recolectar mayor cantidad de material, y que los esfuerzos deben estar puestos en que realmente se acompaña, que los recicladores y recicladoras puedan ejercer una ciudadanía más plena y estar empoderados de esa manera para tener un mejor rol dentro de las distintas cadenas de reciclaje, y que eso puede ayudar a que se eleve justamente el nivel del ecosistema de reciclaje en las distintas ciudades del país. Ese sería el resumen del grupo. He tratado de captar la mayor cantidad de posibles, pero ya me terminé mareando. Está escrito, lo que no pasa nos es que, no, es una broma. Lo que pasa es que hay tanta información que nos has dado que quiero procesarlo y voy pensando en una idea y se me amarra con otra. Mira, en conclusión, yo sé que vamos a trabajar mucho con estos aportes que tú estás dando, pero me encantaría que al final un reciclador diga con orgullo, soy reciclador, y no con vergüenza. Eso hay que cambiarlo, ¿no? Yo creo que ahí debería ser, yo soy un reciclador y colaboro con el medio ambiente de mi país. Exacto. Yo creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer. Hemos hablado de reciclaje e historias, por eso. Es correcto. Muchísimas gracias. Gracias, Paloma. A ver, Edson, cuéntanos, ¿cuál ha sido el resultado de tu taller? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos nuevamente. Cierto, es un tema bastante interesante, y en el taller justo partimos de un punto de conocernos desde qué punto estamos conversando. Había también otros amigos del sector público, ahorita personas investigadores que están haciendo tesis doctorales justamente en materia de ciudades sostenibles y reciclaje, personas que están vinculadas al tema de análisis económico y estadístico de datos. Entonces ha sido bastante importante e interesante recibir cada percepción y poder ver cómo lo construimos. Surgieron varias ideas, incluso compartimos varias experiencias, me permití también compartir algunas desde mi posición personal, y de lo que hemos podido ver y tratado de concretarlo en cuatro cosas puntuales como causas que podemos advertir vinculadas a la acción del sector público en su rol nuevamente promotor, en su rol regulador y su rol fiscalizador. Vemos un tema de falta de incentivos tanto fiscales como extrafiscales para la formalización. ¿Por qué? Porque se sigue teniendo la idea de que ser formal no es rentable, porque implica costos desde la formalización en la constitución de la empresa, seguramente imposición tributaria o limitaciones que pueden haber porque la formalización me pone ciertas condiciones a las cuales yo no puedo acceder. Entonces, ese es un problema que se tiene en cuanto a poder clarificar los incentivos que ya pueden existir y poder crear nuevos, tanto fiscales como extrafiscales nuevamente, para poder desmitificar en todo caso que ser formal es menos rentable que ser informal, ¿no? Y esto también se puede extender incluso a toda la cadena, como hablábamos de cadenas de valor, a la cadena de valor del reciclaje, ¿no? Por ejemplo, el tratar de identificar que las empresas que hagan este acopio masivo, por ejemplo,
de material reciclado y que en las provincias luego lo envían a Lima. Yo contaba desde la experiencia también cómo hay muchas empresas que se dedican a este acopio, pero no necesariamente ellas le compran a formales, le compran informales. Entonces, esta cadena generalmente llega acá a una empresa grande y una empresa grande compra 1000 toneladas de PET reciclado y dices, claro, yo soy verde, pero ¿dónde? En tu aguas arriba certificas realmente que le has comprado a una empresa formal o que los recicladores que le han dado en esa misma cadena como afluentes de un río son formales. Entonces, justo ahí es importante tener eso. Ahora, otro punto también es deficiencias de los mecanismos de recaudación municipal para la reinversión y promoción de iniciativas en reciclaje. Justamente nos daban un aporte vinculado a que hay una baja recaudación municipal en cuanto al tema de arbitrios en materia de residuos sólidos. Entonces, no permite que las municipalidades puedan desplegar otro tipo de iniciativas y obviamente eso es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque no hay recaudación porque las municipalidades también tienen desconocimiento técnico o por lo que no tienen recursos no invierten en materia de limpieza pública y la gente percibe que no tiene por qué pagar porque no recibe el servicio que la tasa se supone le estaría cubriendo. Entonces, ahí tiene que hacerse mecanismos para identificar cómo la recaudación tributaria puede mostrar y exhibir los resultados positivos, que es una ciudad limpia, y utilizar esto como un argumento fuerza para poder propiciar una mayor recaudación tributaria que pueda ser reinvertida directamente, por ejemplo, en trabajar proyectos autosustentables, ya desde un punto de partida hay que ser disruptivo, con los recicladores. Hay también una ausencia de un mercado de materias primas secundarias que se ha promovido por el Estado. Hasta ahora todo queda dentro del marco de las transacciones de los privados. Entonces, ahí se pueden promover sinergias entre las autoridades públicas, las empresas y los recicladores formales, mencionaban desde un enfoque de cooperación multiactor. ¿Para qué? Para que se puedan tener, ejemplo, espacios tipo ruedas de negocios en las cuales yo pueda, o el broker, conectar empresas que requieren estos insumos y recicladores. Por ejemplo, puede que no se tenga en la cadena un gran acopiador, como suele ser en algunas otras industrias, como en el café, por ejemplo, en el cacao. No tengo el acopiador, pero tengo 100 empresas que son recicladores o persona natural que está haciendo la actividad y los contacto con una empresa que está buscando el insumo y directamente que contrate o trance con ellas. Entonces, generar, en este caso, el mercado a través de intervenciones de las autoridades, principalmente municipales. Y también una falta de fortalecimiento de capacidades, tanto de los recicladores, para mostrarles todos estos beneficios, pero sobre todo a la autoridad local, que existe todavía mucho desconocimiento en las autoridades locales en cuanto al funcionamiento tanto del marco existente hoy por hoy para promoción de la actividad del reciclaje, como en las intervenciones que estos pueden tener con los recicladores que se encuentran dentro de su jurisdicción. Esto también asociado quizá a la rotatividad que hay y a la falta de continuidad cuando hay un cambio de gobierno municipal a otro y la iniciativa que se pudo haber estado haciendo se pierde. Entonces, la continuidad debe estar garantizada en todo caso por intervenciones desde el sector a nivel de los ministerios, en donde trabajamos con políticas de largo aliento. MINAN, Ministerio de la Producción, tenemos a las actividades de comercio interno y de industria, y poder trabajar con las municipalidades, que aunque cambien las autoridades, se mantenga esta línea, la cual se tenga en claro que se puede y se tiene que trabajar con este brazo, con este aliado que forman los recicladores en las ciudades. Eso sería por nuestra parte. Gracias y perdón por el tiempo. Muchísimas gracias Edson. Sí, los organizadores ya nos están queriendo cortar el bloque. Yo estoy diciendo que nos den unos minutos más porque los resultados están excelentes. A ver, continuamos. Roxana, por favor. Jesús, para no cortar el desarrollo del bloque, ella es la organizadora, pues ella no está cortando. No, dale. He solicitado la apertura de una sala, entonces, para poder terminar con calma, ¿les parece si nos trasladamos a esa nueva sala o prefieren terminar ya por acá? Así nos podemos explayar tranquilamente. Mira, cerramos el bloque, Roxana, yo creo que en unos 4 minutos más, 5 minutos más, y después, si gustan, no, yo no tengo ningún problema. Pero cerremos el bloque entonces. Ok, ¿ya? está bien. Roxana, por favor. Les comento sí, adelante, les comento los resultados. Dentro del grupo había una experiencia bastante rica, ¿no? Especialistas de diferentes temas y se han identificado 4 grupos de causas, ¿no? Primero, ¿cuál es la causa? Que la formalidad no resulta rentable. Va por ahí la principal causa, ¿no? Entonces tenemos una actividad con mucha incertidumbre, el precio suele reflejar solo el material, pero no el trabajo o todo el valor agregado para que ese residuo llegue hacia la transformación. La dinámica propia de los actores de la cadena de valor, mucha intermediación, estamos hablando de un exceso, las preferencias
propias de los productores, tenemos una centralización de la industria, logística y transporte, en la necesidad de desarrollo de procesos intermedios en los que no se tienen capacidad, las percepciones, donde se percibe que el costo de formalizarse es mayor a los beneficios que genera, y los incentivos, ¿no? Volteando esto hacia las posibles soluciones, pues se requiere realizar o tener una actividad de reciclaje con menor incertidumbre, no solamente en la base de la cadena de reciclaje, sino en las diferentes etapas de la cadena de valor. Y estamos hablando, incluyendo esto, pues primero tener un precio que refleje la actividad, ¿no? Y esto incluye tener un precio justo, y ahí articulamos con lo que acaba de señalar Paloma, ¿no? Un precio que refleje nuevamente lo que acabo de señalar, no solamente el valor del material, sino también refleje todo el trabajo que se realiza para que este residuo llegue en los diferentes niveles, en la intermediación y hasta el industrial, ¿no? Correcto. Acortar las cadenas de valor también es necesario. Aquí queremos aclarar que no estamos diciendo de que no hay intermediación, ¿no? Sino que pero sí se hace necesario acortar la cadena de valor, y que la comunicación entre los actores y el precio que el precio refleje realmente y de una manera correcta la actividad, ¿no? De acuerdo. Luego estamos hablando también de mejorar y aplicar mejoras en la estructura del mercado, hablar de cooperativismo, desarrollo de capacidades, equipos de infraestructura, atención a las barreras de acceso, que también se ha mencionado bastante, Paloma, y la generación de incentivos, innovar en ello, ¿no? Que sea atractivo la formalización como acceso a mercados, por un punto, pero también otros como evaluación de seguros de salud, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay una serie de información, lo hemos conversado y lo vamos a poder ver luego en detalle. Muchísimas gracias, Roxana. Gunther, apelando a tu capacidad de síntesis, ¿a dónde hemos llegado en tu taller? Vamos con las soluciones, ¿no? Ha sido muy enriquecedor, hemos estado en diferentes partes, incluso del norte, hemos estado representantes de Piura y Tumbes. Pero a ver, sobre lo que ya hemos conversado, uno de los temas que se propone como soluciones es promover la integración en la currícula universitaria de las diferentes carreras, conceptos básicos vinculados a los temas tanto de economía circular como reciclaje, entre otros, ¿no? Y los beneficios. Para tener como profesionales que luego van a dirigir muchas compañías o incluso tomadores de decisiones con conceptos básicos en esta lógica. La otra es, ya hay programas de formación de funcionarios públicos, entonces también incluir estos conceptos de economía circular y cadenas de reciclaje para que a nivel local se mejore mucho más en los enfoques, ¿no? Porque a veces que solamente se tienen miradas muy sesgadas, muy ambientales, pero no con incorporación ni económica ni social. Entonces ya hay programas de formación de funcionarios públicos y la idea es impulsar su integración en esta lógica. Los otros temas tienen que ver con acceso a información, ¿no? Sistematizar y poner, por ejemplo, a disposición caja de herramientas y recursos audiovisuales para diferentes públicos objetivos sobre economía circular y reciclaje. Hay muchos, pero como decíamos, y en un momento también Albina lo señaló, hay que hablar un lenguaje común, ¿no? Y que tengamos estas cajas de herramientas puede ser muy interesante. También materiales muy específicos para recicladores. Edson lo tocaba sobre los beneficios, por ejemplo, de la formalización, ¿no? O las historias de éxito que señalaba también Paloma, pero también qué mejoras puede haber en esta lógica de la formalización con su beneficio o su acceso a otros programas sociales, del acceso al DNI, pero las lógicas de bonos, de pensión, de los diferentes tipos de pensión, entre otros, ¿no? El otro tema ya más dirigido a las MIPES, se señaló muchísimo esta importancia de incorporarlas, pero también de nuevamente socializar e informar los beneficios de un concepto de economía circular para optimización de recursos, para disminución de residuos y obviamente en el tema económico. Y ya para cerrar, el tema de efectivamente de incentivos, ¿no? Incentivos a la ciudadanía. Incentivos a la ciudadanía que los gobiernos locales deberían de generar. Han habido muchas experiencias interesantes, pero podría incorporarse incluso, se planteaba como una meta del programa de incentivos que genera el Ministerio de Economía y Finanzas y MINAM, que no solamente se coloque las toneladas de residuos que se segregan, pero también si los municipios están generando incentivos para la ciudadanía. Creo que ese es un poco el resumen que te puedo compartir. Muchas gracias, Gunther. Muchísimas gracias a todos. Albina, 30 segundos, palabras finales. 30 segundos.
¿Estás con el micro deshabilitado? Perdón. Yo me quedaría con algunas cosas chiquititas. Como recicladora, me quedaría diciendo, tengo orgullo de ser recicladora. Como servidor público, me quedaría diciendo, soy un agente de cambio. Como ciudadano, me diría, soy ejemplo de consumidor responsable. Y como empresario, me quedaría diciendo, compro solo a los formales y promuevo la formalización. Muchísimas gracias, Albina. Yo me quedo con mucha gana de hacerles preguntas sobre los talleres de cada uno de ustedes, pero ya el tiempo nos ganó. Muchísimas gracias a todos los asistentes, gracias por su paciencia y nos encontramos en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias, buenas tardes.